pasa A es partir de que este momento iniciamos la grabación, ya no podemos esperar más. Las personas que hagan falta, por favor, pueden estar viendo el video. Ya con esto tomo la asistencia de la mañana de hoy. Es profe, viernes, estamos a viernes 24 de abril del año 2020. Iniciamos esta sesión con el grado noveno A, disculpen. Estaremos trabajando 40 minutos alrededor de lo que será el repaso de las temáticas en el primer periodo. Esto como preparatorio a los exámenes acumulativos de la próxima semana para ciencias sociales que están asignados ¿qué día? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice para cuándo profesor están Iván, sí. Daniela Zuluaga tiene interferencia en la conexión. ¿Quién? Daniela Zuluaga, que casi todas las clases no ha podido porque le falla mucho la internet. Está bien. Ahí vamos a estar atentos con ello. Profesor, el examen toca el El miércoles. examen sería el miércoles de 11:30 a 1:30. Listo. Entonces para noveno A tenemos el miércoles ¿qué quiere decir esto, chicos? Que hay que prestar mucha atención a lo que vamos a estar estudiando, porque la idea sería que, profe, apago la cámara porque tengo la conexión mala, Sebastián Peña, listo. ¿Qué sucede? Les voy a invitar a ver las siguientes diapositivas, por favor, todos atentos, atenta nota. Cualquier pregunta que surja, inmediatamente me la hacen saber. ¿Todos alcanzan a ver? Sí, listo. Bueno, chicos, para poder hacer repaso del primer periodo, tenemos que tener en cuenta que fueron 4 temas esenciales los que estuvimos dando. El primero de ellos fue imperialismo, que estuvimos desarrollando alrededor de lo que fueron los antecedentes, las causas, sus consecuencias. Estuvimos hablando cómo se formaron lo que fueron las potencias imperialistas, cómo esto desemboca a ese momento previo a la Primera Guerra Mundial llamado la paz armada. Empezamos a hablar un poco sobre los procesos de colonización y descolonización en 2 continentes, exactamente el continente asiático y el continente africano. Ingresamos posteriormente a lo que fue la Primera Guerra Mundial, estuvimos trabajando lo que fueron los detonantes y los periodos entre guerras, y lo que no alcanzamos a desarrollar fue, de cierta manera, todo el tema de América Latina alrededor del siglo XX. Sin embargo, ustedes se fueron con una guía a casa donde desarrollaban la temática, ¿cierto? Hago una pregunta, ya se encuentran todos en la sala, ¿cierto? Hay 23 conectados, quiere decir que ya están todos, ¿verdad? No, profe, aún faltan. Profe, somos Como 20. 2 o 3. Faltan 3. Listo, estemos pendientes entonces. ¿Quiénes hacen falta? ¿Quiénes nos hace falta? ¿Quién me dice? Por favor, porque me colaboren rapidito. Profe, si May no puede entrar. ¿Quién más no puede entrar? Ella, no es que no pueda, sino que está enferma, entonces no ha podido. Díganme quién son las personas que no están y quién tiene excusa. Falta Juliet también. Falta Paula. Paula, Juliet, ¿qué? que no la veo ahí. Petro. Juliet, ¿qué apellido es? Pérez Berbel. Paula Pérez Berbel. Profe, Daniela Zuluaga está, pero una que otra vez se le va la conexión. Entonces falta Juliet, Paula Pérez, ¿y quién más? Daniela Padilla tampoco puede entrar, profe, esa es la que está en la finca, que no entra la señal. No se escucha. Referencia de alguien ahorita que no era Daniela. ¿Quién era que sabe? ¿Cómo que? ¿Quién? Sí, May. Sí. Y Daniela porque no le llega la señal allá tan lejos donde está.
Profe, Daniela Zuluaga, pero porque a veces se le cae el internet, entonces puede que se salga la llamada o puede que siga, pero sin la cámara activa. Listo. Entonces, chicos, alrededor de esto vamos a continuar. Acá nos dice que está ingresando Juliet López ya. Tarde, está ingresando Juliet bastante tarde. Vamos a esperar que ingrese. Listo, continuamos. Pedirle a todos que por favor ingresen temprano porque no puedo estar, ya yo tomé la asistencia. Y vamos a empezar todo lo que fue el tema del imperialismo. Es conocer cómo el imperialismo tiene unos orígenes, tiene unas causas y se concibe como algo. Entonces yo le voy a pedir inicialmente que Carolina, ¿cierto?, me pueda colaborar leyendo el concepto de imperialismo. Profesor, ¿va a leer de lo que usted está mostrando ahí o del cuaderno? ¿Y qué estoy mostrando yo? Ya voy. Es que ustedes están viendo todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Dominio de una nación sobre otra más débil. Puede ser militar, político o económico. Listo. Cuando nosotros empecemos a hablar de imperialismo, lo primero que vamos a tener en cuenta es que es un proceso de ¿qué? Es un proceso de dominación. Cuando nosotros hablamos de dominación no podemos estar hablando de un proceso pacífico. Normalmente estos procesos se llevaron bajo la vida armada, ¿cierto? Pero el imperialismo no nace como una propuesta aparte de lo que ya se venía desarrollando en el mundo. Recuerden que el imperialismo también tiene unos antecedentes ideológicos y el antecedente ideológico del imperialismo es una postura económica y política que desde hace muchos años se viene trabajando en el mundo y es la propuesta del capitalismo. Recuerden que del capitalismo emerge toda la propuesta imperialista. Recuerden que el capitalismo entre sus premisas tiene la búsqueda de nuevos mercados, la adquisición de nuevos tratados comerciales, las libertades comerciales, la obtención de beneficios individuales, la propiedad privada, y esto fue motivando toda una carrera, ¿cierto?, que desembocó a una guerra imperialista, en la necesidad que tenían las potencias de llegar a nuevos continentes y la necesidad que tenían esas potencias de mantener el dominio, y es ahí cuando nace y crea la causa de muchas guerras que más adelante vamos a estar hablando. Pero empezar hablando de imperialismo es entender que el imperialismo es una fase siguiente al capitalismo y que el imperialismo se define como la dominación de un pueblo hacia otro, ¿vale? No hay otra explicación para el imperialismo. Ahora, tuvo unos orígenes el imperialismo. Obviamente, las cosas no nacen porque sí y no nacen de la nada. El imperialismo tuvo unos acontecimientos muy esenciales y yo le voy a pedir a Alexandra que por favor me lea el primer puntico de los orígenes, este que está aquí. La segunda revolución industrial. Alexandra, yo te pregunto, ¿por qué crees que la segunda revolución industrial pudo dar origen al imperialismo? O hablemoslo en la generalidad, la revolución industrial. ¿Quién cree poder contestar esa pregunta? ¿Por qué vuelvo y la planteo? ¿Por qué la revolución industrial dio origen a las guerras imperialistas o a la necesidad del imperialismo? Bueno, profesor, la verdad es que ellos estaban en busca de nuevos mercados. Entonces creció la revolución industrial. Ellos tenían que buscar nuevos métodos de poder expandirse. Explícamelo mejor. Por ahí va la vaina. No sé. Es que, ¿Quién la ayuda? bueno. ¿Quién la ayuda? Dale, Jorge. O sea, que las potencias necesitaban acumular un poco más de capital para, creo yo, para el capitalismo, creciendo sobre el capitalismo. María Isabel, ¿qué crees tú? ¿Por qué la revolución industrial?
¿Qué tuvo que ver eso con que se generara el imperialismo? No te escuchamos. Habla sin micrófono. A veces son los audífonos. Desconéctalo para ver. Háblanos ahora. Bueno, considero que con la llegada de la revolución industrial vinieron distintos métodos de hacer viajes. Ya empezaron a buscar un método de llegada y entrada de cosas. Podía viajar a muchos lugares y esto hizo que buscaran o se imaginaran la manera de llegar a conseguir el mercado de los países más bajos de los que tenían dominio, considero yo. Bueno, en cierta medida tienen todos razón en lo siguiente. El imperialismo, si bien el capitalismo lo estaba obligando a tener que salir a buscar nuevos mercados, la revolución industrial como tal tiene una premisa que es muy vago decirlo así, pero para que lo entendamos, ya estamos el cambio de la mano de obra del humano por la intervención de la máquina. ¿Esto qué generaba? Generaba mayores producción a menor tiempo, a menor costo. Pero ¿qué pasaba con una Europa que estaba saturada de producción? Lo que decía hace un momento Isa, lo que decía Jorge, lo que decía Mari, de crear nuevos mercados, ¿cierto? Donde encontrar personas que consumieran nuestros productos, pero más allá de eso, la necesidad que teníamos de buscar materia prima. Entonces la revolución industrial le dice a las potencias, salgan al mundo a explorar, salgan al mundo a buscar nuevas materias primas, vengan a producir y devolvámosle al mundo por medio de productos y capitales, ofertas de consumo, ¿cierto? Cuando las potencias ven esta necesidad, ¿cierto?, de salir, empiezan a tener una disputa y un choque con las otras potencias que también salgan a los mismos territorios, y es como que usted se haya encontrado una mina de oro y llegue otro compañero y también la encuentre, pero no sabía que usted sabía, y los dos empiezan a explotar la mina de oro y en un momento se dan cuenta que los dos están ahí, entonces empiezan a pelear por Dime, Carolina. ¿Quién me hablaba? Continuó, de eso ve que tenían los micrófonos abiertos. No, profe, disculpe. Listo. Que Daniela tiene mala conexión. Está bien. Ella está conectada, pero posiblemente no nos esté escuchando, pero sí está conectada. Entonces, chicos, la segunda revolución industrial, acuérdense que se divide en dos momentos la revolución industrial, lo que nos permite es eso, y fue la necesidad que tuvieron las potencias de empezar a salir, y es ahí cuando se dan cuenta de que salir es rentable. Y todavía no se hablaba de imperialismo, pero por lo menos sí se empezaban a sentar en algunas colonias que ellos miraban necesario. Ahora, hay un segundo origen de esto, y el segundo origen se llama la acumulación de capitales. ¿Quién me dice por qué la acumulación de capitales? Jorge ahorita hacía referencia a algo parecido. Rosa, dime. Sí. Rosa. Se perdió. Ahora dice que no tiene señal y yo la estaba viendo. Antonio. Enciende el micrófono. Si yo los llamo y ustedes no responden... Diga, profe. Antonio, ¿por qué crees tú que la acumulación de capitales fue uno de los orígenes del imperialismo? ¿Por qué creo eso? Porque... Espera y prendo la cámara. Porque... ¿Cómo así que acumulación de capital? Jorge, explícanos cómo así que acumulación de capital. Yo creo que como las potencias tenían tanto dinero, necesitaban, pues, cómo expandirlo, porque tenían demasiado y por eso fue que inició el imperialismo, creo yo. En cierta medida, todos estos viajes habían generado algunos réditos económicos. Estos réditos económicos empezaban a crear la necesidad de que entre más tengo, más quiero, ¿cierto?
Y si yo me di cuenta que yendo a África a buscar a negros, a hombres de tez negra o morena gratis, llevarlos a América y poder explotar toda la materia prima barata y traerla para poder regresar luego los productos, era rentable, yo no voy a dejar de hacerlo porque es que desde tiempos inmemorables la plata gusta. Eso hace sentir bien y crea poder, ¿cierto? Y la plata crea poder en cierta medida. No crea autoridad, crea poder. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de capital, yo voy a tener la necesidad de salir. Y si yo salgo, voy a tener que competir con los que también están saliendo. Y ahí empezamos una guerra infructífera, ¿verdad? Y esto nos generó a nosotros un fenómeno. Un fenómeno, y era que los continentes y los países en ese momento no eran tan extensos, eran poblaciones pequeñas y asentamientos que se encontraban en todas partes. Cuando empiezan a crecer estas poblaciones empiezan a crecer una vez empiezan los flujos migratorios. Cuando los europeos van a África o los europeos van a América, viceversa los americanos a otros continentes, y así cuando todos los continentes empiezan a mezclarse alrededor de los viajes y las grandes embarcaciones que en su momento se dieron. No es lo más preciso para hacer comparación, pero sí los voy a llevar de pronto a los que se vieron documentales como Vikingos, documentales como Game of Thrones, es que digo series, o series como este tipo de que nos hablan siempre de guerras imperiales, guerras entre reyes, entre coronas, ¿cierto? Nos damos cuenta de que entre más poder tengo, más enemigos tengo, pero entre más gente acepto, mayor crecimiento tiene mi población y mayores capitales yo tengo, porque entonces va a haber más gente que va a venir a comprar y a crear comercio en mis territorios, ¿cierto? Los adelantos científicos y tecnológicos, es que acuérdense que también que la revolución industrial, que era una serie de avances científicos, en ese momento la carrera armamentística, en ese momento el poder navegar mucho más eficiente, eran avances tecnológicos que nos permitían pensarnos en llegar a nuevos mundos, pensarnos en llegar donde el hombre nunca había llegado, y es ahí donde tenemos las expediciones que incluso Colón hizo hacia América. Él no viene a América, él va para la India, porque él pensaba que por ahí quedaba la India, pero era un aventurero y estaba dispuesto siempre incluso a no volver. Y entre sus travesías fue explorando y encontrando territorios que incluso habían sido descubiertos anteriormente por los vikingos. Ya los vikingos habían navegado por todas estas tierras y habían descubierto todos estos territorios, ¿vale? Solamente que no estaba registrado, no estaba constatado, y solamente algunos cientos de años después, con Américo Vespucio, nombre por el cual se le pone América al continente, es que se conoce este territorio, y más adelante Colón, que no conocía bien la ruta, terminó llegando aquí y fue quien lo terminó popularizando de cierta manera, ¿cierto? Y el afán de encontrar nuevos mercados, es que ¿para qué yo tengo producción si no tengo donde venderla? Entonces es necesario poder salir a encontrar nuevos mercados para poder venderla. Claro, hasta ahí. Seguro, ¿alguna duda? Por favor, háganla, que me siento hablando muy rápido y quizás no me estén comprendiendo. De todas maneras, esto lo habíamos dado en clase ya. Continuamos. Y nos damos cuenta que, bueno, existieron algunos aspectos en lo económico, el desarrollo del capitalismo y el liberalismo económico. Recuerden que el liberalismo económico ya de mí lo que nos permite es las libertades económicas, el libre comercio. Ideológico, alrededor de la ocupación de los pueblos. Acuérdense de que de cierta manera los europeos se creían una raza distinta, incluso llegaron en algún momento a decir que ellos venían a crear almas en los indios que no tenían almas. Los indígenas, como debe llamárseles, sino que ellos llamaban indios en ese momento porque pensaban que estaban en la India, pero luego se le acuña el nombre de indígenas o comunidades nativas, ¿vale? Y el creerse esta concepción de un pueblo superior era creerse la idea de que podíamos someter a los otros pueblos socialmente porque lo creíamos y lo concebíamos así. No había otra fuerza mayor, incluso porque Dios no los mandaba a hacer según el pensamiento de ellos. Y el nacionalismo, porque recuerden que cuando yo empiezo a tener unas posturas de contrapeso, oposición contra otra potencia, yo lo que menos quiero es tener similitudes con ella. Por lo tanto, yo empiezo a crear identidades, cultura, empiezo a crear dinámicas propias en términos comerciales, sociales, culturales, económicos, que terminan distanciándote bastante de las otras fuerzas, y a eso le vamos a llamar en cierta manera nacionalismo, y es cuando empieza un auge del nacionalismo en cuanto a las
posturas de los estados empiezan a ser un poco individualistas, pero sobre todo por la defensa de lo propio, donde la intervención extranjera, donde las otras potencias no jugasen un papel muy importante y así poder decir que teníamos algo que ofrecer al mundo. ¿Cierto? Y ya ustedes tienen esto en el blog, en la página de Noveno C está esto, lo único que hace falta es la clase grabada de hoy. Incluso ya tienen la clase de la próxima semana sobre Segunda Guerra Mundial, ya está colgada la información ahí por si quieren cacharrearla. Aquí tenemos las causas del imperialismo y las consecuencias, pero me voy a enfatizar un poco en las consecuencias y es cómo todo esto entonces después lleva a algo. Las rivalidades coloniales, lo que les venía explicando, cómo se empiezan una disputa y esa disputa no se pudo como que equilibrar mucho y a dónde desemboca todas esas disputas. Es lo que conocemos nosotros entonces como la Primera Guerra Mundial. Eso desemboca ya en la Primera Guerra Mundial. Auri, por favor, dime. Profe, eso se puede escribir en el cuaderno. Sí, pero esto ya lo hicimos un mapa mental sobre esto, ¿no? Sin embargo, estas diapositivas ustedes las van a tener, ya están colgadas en el blog, allá las pueden encontrar, ¿vale? Sí, las escribiendo aquí. Listo. Ahí cerramos el tema de imperialismo. ¿Alguno tiene alguna duda sobre imperialismo? Lo estoy haciendo muy rápido por el tiempo también que tenemos y son 3 temáticas. Pero se ve que es muy amplio este tema. Entonces, si alguien tiene alguna duda, aproveche para hacerla ahorita porque esto va a salir en el examen. La paz armada. La paz armada es un periodo entre guerras. No, es un periodo antes de guerra que se da antes de qué guerra. La Guerra Fría, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿La primera o la primera? De la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial. Hagamos lo siguiente. Creación del capitalismo, posteriormente imperialismo. El imperialismo genera rivalidades entre potencias y entre colonias. Esas rivalidades entre potencias y entre colonias van generando un ambiente de tensión. Ese ambiente de tensión le vamos a llamar la paz armada. Mire que cronológicamente se los voy ubicando, ¿cierto? ¿Cuál fue primero y cuál fue después? La paz armada se ubica entre las rivalidades de las potencias, cuando las potencias estaban haciendo un imperialismo salvaje en el mundo y empezaban a pelearse. Ahí aparece la paz armada, pero como una tensión. O sea, no había una confrontación directa, pero sí ya había una tensión. Como cuando tú con tu amiga ya no te estás gustando mucho y eran muy buenas amigas, pero se siguen saludando, pero por dentro hay una vainita, ¿cierto? Por dentro hay una cosita y ustedes no saben en qué momento va a explotar y para este caso explotó. Y esa explotada, que fue la jalada de pelo con la amiga tuya, se llamó la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pero fue una tensión. En este momento la paz armada la vamos a entender. Isa Carolina Pérez no es de este salón, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Entonces la paz armada la vamos a tener como ese momento de tensión que hubo entre las rivalidades de las potencias en la época del imperialismo, ¿cierto? Y la Primera Guerra Mundial. La paz armada desemboca la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué sucede en la paz armada? La paz armada hay que entenderla alrededor de lo siguiente. ¿Entre qué año se da? Entre 1871, ¿cierto? Y 1914, que es el inicio de ¿qué? De la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Que se genera y nos dicen que la paz armada fue un periodo de aparente paz. Desde el fin de la guerra franco-prusiana y eran guerras que ya se venían dando entre los imperios, ¿cierto? Y el inicio de la Gran Guerra, acuérdense que la Gran Guerra también le llamamos ¿a qué? A la Primera Guerra. Profesor. Sí. Si no estoy mal, usted nos había dicho que en medio de la paz armada ellos iban mejorando en cuanto a Mejoraban el armamento. Al armamento. Si bien había unas tensiones, ellos venían preparándose para la guerra y es donde aparecen entonces estos dos elementos de aquí. La formación de una serie de alianzas o estrategias y nos encontramos como primera la formación de la Triple Alianza, ¿cierto?
La Triple Alianza estaba conformada por ¿quiénes? ¿Quién me dice? Incluso ahí en el cuaderno lo tiene. Estaba conformada por Alemania, Italia. Alemania, Italia y Austria-Hungría, el Ajá. Imperio Austrohúngaro. Siendo los países aliados de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y en contraposición a la Triple Alianza se crea la Triple Entente, y la Triple Entente estaba conformada por ¿quiénes? El Reino Unido, Francia y Rusia. Exactamente, unas potencias incluso un poco más grandes, que luego Reino Unido termina también volteando la tajada en Segunda Guerra Mundial y se le va de los lados a Rusia, pero en ese momento ya se empezaban a ocasionar dos bloques. Es como que yo tengo mi bando y si te llegas a meter conmigo, yo también tengo mi combo acá, ¿verdad? Y ellos empezaban a crear una serie para prepararse hacia la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, que en definitiva no tiene un sustento. Y es ahí donde empieza una carrera armamentística, y es saber qué están haciendo los otros, empezar con infiltraciones, empezar con búsqueda de información para poder avanzar militar, tácticamente y económicamente frente a los otros por si en algún momento me llegasen a atacar, ¿cierto? Y la paz armada, entonces, podemos decir de que si bien ayuda a estallar la Primera Guerra Mundial, antes de ella se vienen dando una serie de conflictos que son los que yo les pongo al lado. Un ejemplo, entre Inglaterra y Rusia ya habían unos intentos por apoderarse del Mediterráneo, exactamente por Rusia. Entre Inglaterra y Francia había una rivalidad, sobre todo por las colonias que estaban teniendo en África. Entre Francia y Alemania había unas cuestiones también de colonias en África, pero también sobre algunas islas. En Inglaterra y Alemania tenían también la misma disputa colonial, pero entre ellos dos ya se venía una pelea armamentística, ya se sabía que estaban construyendo armas, y eso es totalmente rechazado. Un ejemplo, hace poco cuando Corea estaba probando sus misiles, ¿quién fue el primero que salió a decir que no se podía hacer? Los Estados Unidos, como contraposición a esa potencia, pero que le asusta la posibilidad de que sigan avanzando en términos de armamento, ¿verdad? Y asimismo entre Hungría, Austro-Hungría, que era un imperio que luego se separa, ¿verdad? Y hoy en día son Austria y Hungría, ¿cierto? Tenían unos problemas en Bosnia y Esgornovia, y tenían un problema nato de nacionalismo que lo empezaban a mirar muy, muy de lleno, ¿cierto? Y así esas guerras, si bien eran diferentes y selectivas o particulares, fueron las que terminaron engranando un conjunto que más adelante fue cuando todo el mundo y todas las potencias se encontraban en guerra y no sabían por qué. ¿Vale? Nos quedan 6 minutos, vamos a intentar. Se ve un proceso de descolonización, pero yo no les voy a hablar de la descolonización de África y Asia, que tiene que ver sobre todo el panarabismo, asiatismo y panafricanismo, sino que me voy a ir, para no despistar mucho el tema, a la Primera Guerra Mundial, que la tenemos acá abajito, ¿cierto? Y decimos que la Primera Guerra Mundial deja un sinnúmero de muertos, aproximadamente 17 millones de soldados y civiles perdieron la vida. Se dice que nadie la ganó, fue una guerra totalmente absurda, grandes extensiones de Europa quedaron en ruinas, no hubo un avance militar, los bloques de guerra alemanes fueron contenidos por la Armada Real Británica, el ejército alemán colapsó. A finales de 1918, el emperador alemán y sucesor militar admitieron que no había esperanza de ganar y se echan hacia atrás. Y a diferencia de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno alemán no insistió en mantener una lucha inútil. La Segunda Guerra Mundial, los alemanes sí fueron más insistentes en mantener la guerra. Y se dieron diferentes tratados, que estos tratados lo que hicieron fue avivar un poco más la guerra. Les voy a pedir a ustedes que lo lean. Y una de las características de la Primera Guerra Mundial fue que fue la guerra de trincheras, fue la posibilidad que tenían algunas las potencias de crear esas grandes trincheras donde combatir y tener menos bajas. Como de manera resumida, aquí tienen un mapa mental, espero que lo puedan estudiar también. Saben que la Primera Guerra Mundial, si bien tiene todos estos antecedentes, ella estalla por un fenómeno particular, y es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de ese imperio, quien es asesinado en Sarajevo, ¿cierto? Y se forma todo esto del polvorín de Sarajevo. Y todos estos procesos, que mucho lo llevaron los africanos y los americanos, se vieron reflejados
luego en todo el tema de la descolonización, y la descolonización no fue más que el intento de liberación de estos pueblos frente a los yugos europeos. Y nos encontramos con que tenemos el proceso de independencia como en el Oriente, en Pakistán, en la India, Indochina, y asimismo sucede en África alrededor de la construcción de lo que son los estados árabes o las ligas árabes. Chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Yo sé que lo hice muy rápido, pero no quería que se quedara ningún tema por fuera. ¿Hasta el momento creen que hay algo que los saturé de más, los confundí o pudimos aclarar algunas dudas que hay frente a los temas? Si hay alguna duda, por favor, es el momento. Bueno, chicos, les quiero hacer una pregunta. Yo a ustedes les envié a hacer el taller de la página 85 en la clase sincrónica pasada, ¿cierto que no? No. No. Para nuestra próxima clase, no se van a matar con eso, para nuestra próxima clase lo van a subir al Drive también, así como muy juiciosamente lo hicieron todos. Van a realizar el taller que se llama América Latina en el siglo XX, se encuentra de la página 85 para adelante. Muchachos, quiero hacer salvedad de lo siguiente. La página 85 empieza con una lectura y en la 86, siguiendo inicia el taller, dice pregunta número 1, si hay una pregunta prueba y hay un cuadro rosado donde nos dan un texto y nos hacen una pregunta. Todo eso hay que contestar. Entonces ustedes van a contestarlo, lo van a montar en un documento, lo van a escanear como quieran y me lo van a enviar. Sugerencia. Si usted tiene varias páginas, usted no me va a mandar varias páginas, porque ¿qué me pasó? Hay una persona que no le puso el nombre a los documentos y me envió fotos de las páginas y entonces resulta que pasa que yo veo como 8 fotos y vamos a ver que es la misma persona y yo pensaba que eran 8 trabajos distintos. Ármeme esas páginas en un documento y súbamelo como un documento, por favor, PDF o Word, para yo saber que es un mismo documento. Y pongan el nombre. Ejemplo, taller página 85, Rosa Ballesteros. Ya yo sé que es de Rosa el taller. Pero no me pongan a correr porque así me evitan tiempo, ¿vale? Chicos, queda como tarea ese taller completico hasta la última pregunta. Todo lo que nos tenga signo de interrogación ahí se contesta. ¿Vale? Profe, Desde ¿hasta cuándo hay plazo para la hacer? pregunta arriba hasta la última. Dime, Auri. ¿Hasta cuándo hay plazo para resolver el taller y mandárselo? Debes entregármelo antes del lunes. Tú verás cuándo lo haces. Profe, ¿Vale? hasta las 88. Ya te digo. ...88, sí. Van a resolver lo que está en la 86... El camino de los migrantes, la pregunta prueba, inician con el taller hasta el 88. Bueno, chicos, posiblemente se cierre esta sesión. Agradecerles haber llegado a esta clase. Profesor, disculpe que no le escuché cuando dijo hasta qué plazo tenemos para entrar. Cualquier cosa se vuelven a conectar que yo voy a iniciar sesión inmediatamente y les resuelvo. Queda menos de 20 segundos, se va a acabar la sesión. Voy a dar por finalizada la clase. Recuerden que esta sesión la encuentran en la página del blog. Ahí van a poder hacer revisión de la misma en caso tal de que lo quieran. Muchas gracias por asistir a la clase. Listo, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Bendiciones. Chao, profe. Chao, profe.